en la congregación, analizando roles, funciones, obligaciones y diversas conductas y su referencia en las Sagradas Escrituras. Bueno, llegar entonces a nuestra siguiente parada, que es la vida en la congregación. Habíamos hablado un poco, creo que uno de los últimos programas que tuvimos la semana pasada, y nos habíamos quedado un poco escasos en el tiempo, referida a la presión que ejerce el grupo, la iglesia, sobre la toma de decisiones de un líder, de un pastor, un misionero o un encargado de obra. Es cierto que uno tiene que siempre tratar de ir sondeando, digamos, midiendo el ánimo de la congregación, sus necesidades, ver qué necesita el pueblo en ese entonces. Por ahí necesita una enseñanza bíblica, o tener más convivencia entre ellos, o compartir más, quizás ser más responsables, comprometerse un poquito más con la obra, o atender sus cuestiones familiares, enseñarle acerca de su carácter, de las relaciones interpersonales, digamos, o animarlos, darles palabras de ánimo porque quizás el pueblo está caído o han caído en monotonía, en la rutina. Y eso en parte es bueno, que uno tenga esa capacidad de ir sondeando, analizando, viendo cuáles son las necesidades del grupo. Pero todo esto tiene un límite, porque en definitiva el líder pastorea un grupo de personas. Y en última instancia el líder es el que tiene que decidir y escoger qué es lo que va a ser beneficioso para todos. Si vos le dejás escoger la próxima comida a tus hijos, que voten a ver qué comida quieren, seguramente van a querer helados y pasteles o golosinas. Eso no significa que nunca los tenés que escuchar. Por ahí el niño dice, bueno, me gusta más esta comida que otra. No significa que como vos sos niño no te escucho. No, digamos, hay un ámbito o un aspecto donde vas a poder opinar y yo puedo acompañarte, pero hay otro ámbito, otro aspecto en el que por más que opines, no puedo acompañarte, no te puedo dar la razón. Si le preguntás a los niños, ¿a ustedes les gustaría que volver a su hogar a la hora que les parezca, tener más libertad, salir con amigos sin importar la hora? Y quizás muchos dicen sí, me parece que sí. Es decir, ganaría la votación tus hijos. Pero vos como padre tenés que ser consciente, o madre, de los peligros a los cuales están expuestos. Hoy a una criatura le ponen algo en la bebida y mañana ya es tarde resolver. Por quizás una violación o un embarazo no deseado, o en algunos casos golpes, chicos que pierden incluso un ojo, perdieron dientes por peleas, por no entender que se iban a mover en un entorno para los cuales ellos no estaban preparados y no iban a saber escoger ni protegerse o elegir qué es lo que les convenía dentro de un ambiente muy adverso, ¿no? Entonces hay un ámbito donde uno puede escuchar a los hijos, poniendo el caso de la familia, a los trabajadores también. Hay gente que dice sí, pero el jefe no escucha a nadie. Y nosotros opinamos, bueno, el jefe es jefe. Claro que debería escuchar algunas opiniones, pero también tiene que tener la plena convicción de entender que él supuestamente va a saber algo que otros no saben y va a tener una visión laboral que los empleados no tienen, y quizás objetivos planteados que le han bajado como una línea de trabajo que los trabajadores normales no tienen. Entonces no es que hay que cerrarse a la opinión de otros, pero sí los demás tienen que entender que pueden opinar hasta un límite, porque también pasan iglesias que se juntan para decirle al pastor de qué color van a pintar la puerta. A ver, si el pastor está hace 10, 15 años, ¿no se merece al menos la libertad para pintar la puerta del color que le plazca? ¿Qué daño puede hacer a la gente que pinte la puerta blanca, celeste, roja? ¿Cuál puede ser el problema? Exigí a tu pastor que no te mienta, que no te dé falsas profecías, que no te predique cosas
equivocadas, que antes de predicarte, si los textos son complicados, que busque gente que sepa o que haya estudiado esos pasajes y que te predique cosas veraces, doctrinas justas, firmes, bien entendidas. Pero querer opinar en cosas incluso frívolas que no hacen a nada en la vida de una iglesia, más a gente que a veces no tiene quizás otra visión, y luchar a ver si pintan la puerta o la pared de blanco, de gris, de azul, de verde, de celeste, cuando eso no tiene trascendencia. Quizás un pastor más sabio le puede dar lugar a la opinión del grupo, si el grupo entiende sus límites, pero hay a veces grupos que cuando le preguntás y le pedís su opinión, luego piensan que la iglesia se maneja por mayoría, por voto de la mayoría. Y una iglesia no se puede manejar por voto de la mayoría. No es así. Vos ponés un pastor. Si ese pastor está mal, la organización tiene que exhortarlo. Y si la organización entiende, vos juntás todos los elementos. Ahora, si vas a la organización a decirle, no, el pastor me hace trabajar mucho, ¿te obliga? No. ¿Y qué te hace hacer? No, vendimos algunas masas para comprar sillas. ¿Y qué hay de malo en eso? Si no querés, no participes. Pero hay gente que a veces no le gusta ciertas cosas porque piensan que su iglesia pequeña tiene una cuenta bancaria en dólares, o dicen cómo las otras iglesias no trabajan para vender cosas. Y bueno, porque le mienten a la gente, porque le venden el agua bendecida, la estaca, le venden la imposición de manos, le venden la predicación porque tienen que venir a pactar la palabra, sellar, le venden la enseñanza, le venden todo. Obviamente que ellos no necesitan hacer alguna venta de masas o de lo que fuere para comprar un equipo o una guitarra. Y a veces el congregante mira a otras iglesias falsas o que tienen otra realidad y luego lleva esa inquietud al pastor. Y el pastor no sabe cómo explicarle que ellos no tienen recursos y que tampoco pueden andar pidiendo a los demás por proyectos propios. Es decir, si la iglesia local quiere comprar un proyector, no puede andar pidiendo a otras congregaciones porque es para la iglesia local. Entonces, y así en pequeñas situaciones que se van dando, uno como siervo de Dios, como líder, tiene que entender que puede consultar a la congregación ciertos aspectos, dejarlos participar, pero siempre recordándoles que hay ciertos límites en los cuales ellos, por más que opinen, ya no les corresponde tomar la decisión. En todo caso, si el pastor está inseguro referente a esa decisión, tiene una organización sobre él, e incluso pastores, colegas que sean parte de la misma organización, y con ellos puede consultar y preguntar a ver cómo otras iglesias hicieron referente a ciertos desafíos que él deba afrontar. Es muy difícil esto realmente, lograrlo, es un balance y un equilibrio muy, muy difícil. Es como los hijos, ¿no? Uno les da a veces la mano y se toman el codo, y si no, uno directamente es un tirano. Entonces hay un punto medio en que no seamos tiranos y en que tampoco dejemos que nos manejen los demás, porque luego cuando la iglesia está mal o de repente ocurren casos terribles, el que va a ir a dar la cara es el líder, el pastor o el misionero. Cada colaborador se queda en su casa. Ellos te van a animar o te van a decir hagamos tal o cual, pero ellos no van a hacerse cargo de las consecuencias. Es decir, si mañana uno impulsivamente pone a alguien en una iglesia porque la gente presiona, dice estamos sin pastor, y vos decís, bueno, más o menos lo mandás, viola a una persona, ellos no van a decir, nosotros insistimos y estábamos desesperados para que envíen a alguien, y resulta que estábamos obligando a preparar a una persona o a que esta persona pareciese como preparada cuando no lo está. También obviamente está la organización y los líderes de decir no, esta es la realidad, si mañana tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que actuar con la prudencia necesaria para saber que lo que estamos haciendo lo hacemos a conciencia y no dejarnos manejar por la congregación. Pastor, está predicando muchos mensajes del infierno y veo que hay otro pastor en la tele que predica cosas tan bonitas y me llegan al alma, y uno por dentro dice, pero esas bonitas que te llevan al alma quizás no te estén advirtiendo
del cambio que tenés que tener. Y en realidad, si no buscas a Dios, te vas a perder en el infierno para siempre. Pero la gente eso no sabe. Es como darle a elegir a veces a un niño. Y uno con paciencia, ojalá que este tipo de charla o de enseñanza llegue a aquellas congregaciones pequeñas para que digan, bueno, tiene razón, nosotros podemos opinar hasta un punto, pero de ahí más no podemos opinar. Alguno dirá, pero ¿y qué pasa cuando una iglesia no tiene congregación o una organización detrás de él? Y nosotros nos damos cuenta que el pastor está equivocado, mal. Bueno, consultás a otras iglesias o a otros pastores crecidos, o podés preguntar, como en este programa, un caso similar. Creo que teníamos una pregunta al respecto de una iglesia, no recuerdo, vamos a ver si lo contamos en Consejería Orientativa, que le hacían pactar por congregaciones en Israel, 5 o 6 congregaciones en el exterior, tuvieron que afrontar compras de terrenos en otro lado cuando ellos no tenían ni siquiera un lugar propio y era una congregación pequeña. Y nos preguntaba si esto estaba bien. Bueno, yo hoy quizás te responda o le responda esta pregunta, pero es como uno debe resolver. Ahora, si ves que gente con una trayectoria, con una enseñanza, con un testimonio, te dan un parecer, ya con ese parecer buscas saber otra opinión de otros líderes más, de siervos de Dios con buen testimonio, y recién ahí podés ir y hablar al pastor y decir, mire, no vengo apresuradamente, esto ya lo hablé con otras personas, y si él dice, no, a mí me parece que están equivocados, bueno, ahí directamente tomás la decisión de irte de la iglesia, pero no causar ningún daño, porque hay gente que posiblemente simplemente se quiera quedar allí, o que no se dé cuenta de lo que vos te estás dando cuenta en ese momento. No nos manejemos entonces por presiones de los demás. A veces pasa esto con los políticos, ¿no? Se manejan por la presión de la gente y le dan a la gente lo que la gente quiere, no lo que es lo mejor para el país, sino lo que la gente pide. Y bueno, la gente pedía pan y circo. El emperador entendió que la gente pedía esto, no pedía un futuro, no pedía sostenerse como imperio, no pedía educación. La gente no pedía trascender, que sus hijos, que eran de clase baja, pudiesen trascender, aun cuando para trascender se requiriese estudios o ir al ejército o realizar tal o cual tarea o disciplina. No, ellos no les importaba que sus hijos fuesen pobres en una cadena eterna de pobreza, que nunca saliesen de allí. Lo que les importaba era pasarla bien. Y así fue como nació el famoso pan y circo, ¿no? Los emperadores construyeron el Coliseo Romano y allí se cansaron de divertir al pueblo. Obviamente que todos se rieron, la pasaron muy bien, no había selfies en ese momento, no había redes sociales, nadie podía postear nada, pero era el comentario por semanas de la lucha de unos con otros, de la puesta en escena de tal o cual batalla, de los animales que peleaban entre sí, de cristianos enfrentarse a bestias salvajes y tantas otras cosas que ocurrían en el circo romano. Pero, mientras tanto, el imperio se caía a pedazos y fue el inicio del fin de aquella gran aventura de ese imperio, ¿no? Ojalá que podamos ser sabios, ojalá que la gente que no sabe mucho de la escritura, a través de estas pequeñas charlas, aprenda diciendo, bueno, yo quiero lo mejor para la iglesia, quiero lo mejor para nuestros hijos en la iglesia, quiero lo mejor para el grupo, y no me interesa si tengo o no razón. Así que, y es bueno que me marque los límites, porque a veces uno se enceguece y luego entra en una batalla casi personal con el líder, a ver quién tiene o no tiene razón, ¿no? Hombres y mujeres a lo largo de la historia a veces tuvieron que ir contra la corriente y fueron tildados de locos, fueron tildados de, bueno, raros, fueron tildados de mala onda. No habían cientos de miles siguiendo a Juan el Bautista, era un grupo pequeño. Juan el Bautista era muy raro, la gente quería escuchar otra cosa. No era mucha gente la que seguía a Jeremías. Cuando lo tiraron en la cisterna nadie vino a buscarlo, excepto un eunuco, un esclavo, digamos. Tampoco era mucha gente la que seguía a Ezequiel. Y muchas veces los grandes hombres o mujeres de fe no tuvieron gran consenso entre las personas. ¿Por qué? Porque su mensaje a veces era un poco incómodo y su visión era quizás
poco entendida por los demás. Pero bueno, si uno ama a Dios, quizás no la va a entender a la visión, no va a entender por qué hacemos tal o cual cosa, pero al menos no va a estorbar, va a decir: Dios, háblame. En un sueño, en la palabra, dime qué postura debo tomar, ¿no? La gente primero toma una postura de defender a estos falsos profetas, y después de tomar la postura y de defender con uñas y dientes, se dan cuenta y Dios les habla y dice: no, ahora me di cuenta que ellos nos engañaron durante muchos años. Pero para esto defendieron con uñas y dientes a los falsos profetas, tal vez en una red social, y otra gente fue confundida por los mensajes de ellos. Entonces la prudencia ante todo en estos casos, en tiempos adversos donde nadie sabe qué es la verdad o dudan de todo, pedirle a Dios, orar a Dios, decir: Dios, guíame, enséñame qué postura debo tomar, voy a escuchar las dos campanas, voy a leer lo que me referencia a alguien y lo que me referencia a otra persona de la Escritura o de los puntos de vista, luego oraré a ti, y no quiero ser una piedra de tropiezo ni para unos ni para otros. Cuando tome una postura quiero estar seguro de que eso es lo que tú deseas que haga, y de esa manera obviamente tendremos un caminar más simple, más suave, con menos carga, con menos cargo de conciencia por haber fortalecido la mano de los malos, y también con más alegría en nuestro corazón. Por ahora nos vamos de la estación.